Regresamos en Cerrando la Noche, amigos televidentes, en una interesante entrevista con un amigo economista y una persona que para nosotros es uno de los economistas con la cabeza más amueblada en este país. Él va a decir que no, pero es el amigo Guarocuya Félix. Le damos la más cordial bienvenida a Guarocuya. Y para entrar en materia, como hablábamos antes de empezar, Guarocuya, ¿por qué la República Dominicana tiene un mercado laboral tan, diríamos, incipiente, tan pequeño, que no le permite expandirse, que no le permite crecer, que no le permite tener buenos salarios para que tengamos en salud buenas coberturas, en pensiones una proyección adecuada? ¿Qué es lo que sucede con la economía de la República Dominicana, que está enclaustrada en una botella que se expande solamente en ella misma? O sea, ¿qué es lo que pasa con la economía dominicana? Buenas noches, Guarocuya, bienvenido. Buenas noches y gracias por lo de la cabeza bien amueblada. Espero que no sea como una tienda muy famosa por ahí, por el departamento. Una tienda nórdica, ¿no? Sí, bueno, sí. Para no hacerle publicidad. Sí. Ya. Pero bueno, está muy bien amueblada esa tienda. Sí. Le agradezco mucho la invitación a Cerrando la Noche y sobre todo el segmento que ustedes hacen de seguridad social los jueves, ¿no? Como dicen los invitados, muchas gracias por haberme invitado a Tu Tan Visto y escuchado el programa. Es un uno cliché, de los un más cliché. vistos de la televisión dominicana. Sí. Y para dar paso a tu pregunta. Sí. Bueno, bromas aparte, yo creo que tú haces una pregunta muy seria, porque esa pregunta debe llevar una reflexión muy seria. Primero es, ¿cuál es el mercado de trabajo en República Dominicana y cómo se estructura ese mercado de trabajo? Y además tú derivas varios temas sobre la misma pregunta que también requieren mucha reflexión. Depende de cómo se estructura ese mercado de trabajo, está todo el tema de salario, y del tema de salario y del tema del empleo, por llamarlo de alguna forma diferente solo al trabajo. Está todo el tema de la sostenibilidad de la seguridad social en el largo plazo, o el tema de los niveles de pensiones que nosotros podemos esperar de un sistema de capitalización individual. Entonces se desprenden varias preguntas y me gustaría intentar poder responderte, por supuesto, con una visión, siempre hay más de una visión, sobre el tema del mercado de trabajo o el tema de los salarios y luego el tema de seguridad social de manera más o menos separada, pero vinculada entre sí, porque si no sería muy complicado poder transmitir la idea que quisiera transmitir. Lo primero es que nosotros en República Dominicana no vemos el mercado de trabajo como un mercado. Un mercado, digamos por definición clásica, tradicional, estamos hablando donde interactúa la oferta y la demanda. Y nosotros no vemos el mercado de trabajo de República Dominicana como un mercado donde hay una oferta de empleo y hay una demanda de empleo. Sí existe, pero no lo vemos exactamente como si fuera un mercado. Y es verdad que el mercado de trabajo, los mercados de trabajo no son mercados tradicionales, no es un mercado que funciona como los mercados de subasta, que un mercado de subasta sería un mercado de bienes o un mercado de servicios, donde tú tienes, por ejemplo, precios que aunque puedan estar regulados, funcionan de manera diferente a como ocurre con el salario, que es el precio que se le pone a la fuerza de trabajo que un individuo vende a una empresa de bienes o servicios o por cuenta propia como autónomo. Funciona un poco diferente. Funciona diferente porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas. De las personas no somos cosas. Y por lo tanto, ese mercado de trabajo tiene, para las personas, que no somos cosas, un tema tan importante como la valoración que uno tiene de sí mismo, que un bien intangible o tangible no la tiene. Podemos darle un valor de uso o valor de cambio, pero una persona tiene una valoración que va más allá del valor de uso o valor de cambio. Por eso es un mercado que, aunque un mercado al fin, donde hay oferta y demanda, funciona un poco diferente. Yendo a República Dominicana, podríamos decir que el mercado, intentando explicarlo de manera muy simple, está conformado por dos grandes sectores o por dos grandes bloques, un sector moderno y un sector mucho más atrasado, menos moderno de ese mercado. Digamos que ese sector moderno es donde la gente se emplea de manera formal, vamos a llamarle el trabajo formal, que lo contrata una empresa formal, por lo regular es el sector más dinámico de la economía, puede ser el sector público o privado. Por lo regular las personas tienen un nivel de formación mayor, que va a ese sector más moderno de la economía, y los salarios son mejores. Digamos que hay otro bloque de ese mercado de trabajo, una segmentación de ese mercado de trabajo, que es menos moderno, donde las personas tienen menos formación,
incluso la estabilidad laboral es menor, porque tú tienes mayor oferta de mano de obra en ese porque puedes sustituirlo más fácilmente, los salarios son más bajos. Precisamente por la demanda. Por la oferta también, por la oferta más que por la demanda, por la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar por un salario mucho más bajo que lo que están dispuestos a trabajar en el mercado formal, que requiere un nivel de formación un poco mayor que lo que se requiere, o bastante mayor, dependiendo dentro de ese mercado formal donde te sitúes. Y digamos que República Dominicana tiene esa dualidad, pero la mayoría de las economías la tienen. Ahora, en el caso de República Dominicana y las economías de la región, es una dualidad muy acentuada. Si nosotros comparamos con los países, con la excepción de México y un poquito Chile, con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la mayor parte del mercado de trabajo es el sector moderno. En República Dominicana, la mayor parte del mercado de trabajo es el sector menos moderno. Y eso hace que podamos caracterizarnos como un país, digamos, emergente o con cualquier otra categorización que utilizan los economistas del desarrollo para definir el nivel de desarrollo de una economía. En ese sentido, República Dominicana sigue siendo un mercado, desde el punto de vista laboral, sumamente subdesarrollado. Porque, si bien es cierto que se comunican los dos segmentos del mercado de trabajo, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es que la mayor parte del mercado corresponda al sector moderno, no al sector menos moderno. Pero República Dominicana tiene un sector menos moderno, más amplio que ese sector moderno. Es verdad que avanzamos. Y eso tiene que ver con la estructura económica que tiene la economía dominicana, valga la repetición, y además tiene que ver con la calidad del crecimiento de la economía, que depende al mismo tiempo de la estructura económica. Es decir, no es un tema de simple solución. Ahora, ese mercado de trabajo al mismo tiempo hace que tú tengas salarios en el sector formal mucho más altos, formación, mayor estabilidad, etcétera, etcétera, que lo que tienen ese sector menos desarrollado, menos avanzado de la economía. Te voy a interrumpir un segundo ahí, Guarcuya. Sí. Ese sector formal, más desarrollado, bien Sí, estructurado, más dinámico. Los informes de la Tesorería de la Seguridad Social nos dicen que el 80% de ese dinámico y formal gana menos de 25,000 pesos. Es también una preocupación. ¿Por qué? Porque si fíjate que eso más o menos equivale al monto de la canasta básica de uno de los quintiles de la economía. O sea, si dividimos la economía por quintiles de ingresos, que de los 5 quintiles, equivale a uno de los quintiles. El 80% de 2.1 millón de trabajadores. Claro. A octubre 2018. Entonces debe de llevarnos también a preocupación, a reflexión, porque si eso ocurre en el sector más moderno de la economía, Exacto. ¿qué nos ocurre en el sector menos moderno? Es que los salarios en promedio están en torno a 10,000 pesos, por debajo de 10,000 pesos, en promedio, a valor presente, ahora que estamos hablando en este programa. Lo cual son salarios muy bajos, y si esa es la base de cotización para la seguridad social de aquellos que están en empresas formales que efectivamente cotizan, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el nivel de cotización es muy bajo, por lo tanto acumularás poco por la capitalización individual para que al final de tu periodo puedas efectivamente tener una pensión o una retribución digna por todo el periodo trabajado. Entonces yo creo que estamos entonces frente a varias interrogantes. La primera interrogante es cómo nosotros tratamos de que el mercado de trabajo funcione de otra manera. Por ejemplo, los principales agentes laborales de República Dominicana, ¿ustedes saben quiénes son? El Estado. Los políticos. No, el Estado es el empleador. Los políticos son los agentes de trabajo. Las personas que participan en política pasan la mayor parte del tiempo, más que formulando política o pensando las políticas hacia el país, en buscarle empleo a las personas. Ese es el principal agente laboral. ¿Es una realidad, ¿no, verdad? Entonces, eso es un tema que tenemos que modificarlo. Que se cobra después con el voto. Podría cobrarse con el voto y no necesariamente siempre ocurre, pero por lo regular termina cobrándose con el voto. Entonces, ese es un tema. Segundo, el hecho de que tengamos una administración muy grande y un Estado relativamente pequeño. Aquí está invertido. Tenemos la administración del Estado muy grande, pero el Estado, desde el punto de vista regulatorio, lo hemos estado reduciendo en términos relativos. Entonces, también esto debe llevarnos a preocupación. El otro elemento es el tema de los salarios. Está vinculado una cosa con la otra. ¿Podemos entonces modificar la estructura de ese mercado de trabajo? Sería la primera pregunta. Yo te diría sí, claro que podemos. Eso implicaría reformas estructurales profundas, que va más allá de la reforma del código laboral.
es una reforma del mercado de trabajo, que es un tema que no nos lo planteamos como tal, sino que nos quedamos en una discusión sobre la reforma del mercado laboral, del Código Laboral, y la discusión se queda fundamentalmente en un aspecto: si liquidación o no liquidación. Derechos adquiridos. Y derechos adquiridos. Pero fíjate, cuando hablamos de liquidación y derecho adquirido, hablamos de aquellos que trabajan en el sector formal, que son la minoría. La preocupación cuando tú intentas modificar la estructura del mercado de trabajo no debe ser solo el que trabaja en el sector formal. Debe ser aquel, sobre todo, que no tiene empleo y que si lo tiene de forma precaria. Y ahí me lleva entonces a introducir un elemento. ¿Cómo nosotros categorizamos los trabajadores en nuestro mercado de trabajo? Ocurre para toda la región, no solamente ocurre para República Dominicana. Lo categorizamos en empleados formales, que casi siempre corresponde con ese sector moderno, y empleados informales o trabajadores informales, que corresponde con el sector no moderno de la economía. Entiendo que eso ya debemos trascender esa clasificación, porque eso nos lleva a políticas erradas, desde mi punto de vista, totalmente erradas. Políticas cuando vamos a intervenir en ese mercado, sean políticas pasivas o sean políticas activas. Yo creo que no tengo que definirlo. Una política pasiva es eso, simplemente se estructura una ley y yo la cumplo, eso es pasivo. Una política activa sería aquellas medidas que yo estaría tomando permanentemente por segmentos de personas dentro del mercado de trabajo: jóvenes, mujeres, personas la segmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, segmentado, y entonces tengo una política específica para cada segmento. Eso sería una política activa. República Dominicana no tiene políticas activas, solo tiene políticas pasivas. Cumplir la legislación laboral, eso es insuficiente, que es el propio Código Laboral. Estructurar el mercado de trabajo de forma diferente nos llevaría a nosotros a definir de forma diferente a los trabajadores, no solo en trabajadores formales y en trabajadores informales. Entiendo que deberíamos de trascender esa definición y deberíamos de ir a trabajadores precarios y trabajadores no precarios, porque lo que tenemos es trabajo precario y trabajo no precario. Enfocarlo hacia la remuneración que tiene ese trabajo o hacia la calidad de ese trabajo. A la calidad, que la calidad va a implicar no solo remuneración, el debido registro. Nosotros no tenemos un registro obligatorio, salvo en la Tesorería de la Seguridad Social, cuando nosotros deberíamos tener un registro obligatorio de la entrada y salida al mercado de trabajo, desde lo que sería las oficinas territoriales de empleo, como nosotros quisiéramos llamarlo. No estoy inventando nada, decía Octavio Paz, el filósofo mexicano, que hay que ser originales copiando bien. Es que existen, es que toda esa estructura existe. Toda la estructura existe, pero no la tenemos vinculada entre sí. Exacto, pero existe. Entonces nosotros tendríamos que desarrollar lo que serían las oficinas territoriales de empleo. Eso implicaría una reforma importante del Ministerio de Trabajo de República Dominicana. En los países con mayor nivel de desarrollo de República Dominicana, los dos ministerios más importantes desde el punto de vista de los intereses de las personas son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Luego viene infraestructura y todo lo demás, pero Trabajo y Hacienda están muy vinculados. Y el Ministerio de Trabajo, los Ministerios de Trabajo, que creo que ya no debería ser de Trabajo, sino un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, tener las tres patas, donde nosotros veamos primero la estructura del mercado de trabajo, segundo, las políticas de empleo, y tercero, las políticas de mitigación de riesgos laborales, y el tema de subsidios, transferencias, y todo vinculado al mercado de trabajo. ¿Cómo funcionaría esto? Primero, el debido registro obligatorio de entrada y salida al mercado de trabajo, no solo en la Tesorería de la Seguridad Social, sino en las oficinas territoriales de empleo. Porque definimos una edad, vamos a decir, a partir de los 16 años, aunque todavía sigue siendo menor de edad, o a partir de los 18 años, si vemos la ley y eres mayor de edad, todo el mundo automáticamente saca el documento de identidad, que es la cédula, automáticamente debería alimentar las oficinas territoriales de empleo. Porque ahí crearíamos la base de datos. La base de datos, que sería algo parecido a los institutos de empleo. Eso estaría territorializado y por lo tanto las demandas de personas a emplearse sería a través del Instituto Nacional de Empleo. Una vez yo entro, ya yo estoy en una bolsa de trabajo para colocarme laboralmente en ese mercado. Por lo tanto, ya cambiamos la definición de trabajo formal e informal. Todos ya estamos formalizados porque todos entramos al sistema de registro. Yo creo que ya, escúcheme, porque está exponiendo, está hablando y está bastante interesante, pero habló ahorita de modernizar el mercado,
de cambiar las estructuras. Y yo tengo una pregunta en el Sí, aire, toda la que quieras, y por favor. la primera es esta. A ver, estoy tratando de ser lo más didáctico posible, Sí, porque sí, es un tema que utiliza un lenguaje probablemente muy tecnocrático. No, el lenguaje es sencillo. Lo que me gustaría que ellos ponerme al lado del televidente y tal vez a formular la pregunta, las inquietudes que ellos tienen allá, de aquel lado. Estamos en una economía donde básicamente se basa en las importaciones. El mercado, prácticamente todas las empresas que tenemos automáticamente, hoy día, la mayoría viven de las importaciones. Bueno, la economía, o sea, digamos viven de las gran importaciones. Somos un país importador, pero también exportamos. Sí, sí. Entonces, la otra pregunta es, cuando usted habla de estructura de mercado laboral, y a veces nos perdemos un poquito en el aire, cuando vemos la cualificación de nuestro mercado de trabajo. Ahora mismo con este acuerdo, con la relación diplomática con China, se habla mucho de los turistas que pudieran venir, de ir preparando ese mercado de trabajo, ir acondicionando lo que es la gastronomía acorde a su cultura, prepararlo en el caso de los rusos que vienen al país, de los norteamericanos. Eso es el caso del turismo. Pero ¿qué otras industrias podemos ir desarrollando para ir poniendo acorde a otras naciones, a otros países? Y la última pregunta, no se le va a olvidar, tranquilo, yo se la voy a refrescar por si acaso, es ¿por qué aquí no producimos ni siquiera clavo de zinc? A ver, no, esta es una economía que produce, y además es una economía exportadora. Y es una economía exportadora desde que el primer colonizador, que fue Cristóbal Colón, pisó la isla. Estamos exportando. Otra cosa es si exportamos suficiente, si exportamos mejor, si tenemos bien diversificados los mercados. Esa es otra discusión. Pero es una economía exportadora. Ninguna economía puede sobrevivir encerrada en sí misma. Ni siquiera economías muy cerradas como la economía norteamericana o la economía europea, que son economías muy cerradas. Son economías poco abiertas. Poco abiertas es cuando tú mides lo que es importación y las exportaciones con relación al tamaño del producto. Dicho en dominicano. ¿Qué me representa las importaciones y las exportaciones por cada peso que yo produzco? En República Dominicana las importaciones representan una proporción y las exportaciones importante por cada peso que producimos. Y las importaciones dentro de ese peso. A medida que la economía crece y se diversifica, es normal que se incrementen las importaciones. El punto es qué tan sostenibles son las importaciones con las exportaciones que nosotros tenemos. Es decir, nuestro reto es hacer que nuestra balanza comercial sea positiva. Sí, por lo va a parar. La balanza comercial. Ahora, nuestra balanza de pagos es positiva, no es negativa, porque ahí incluimos la exportación de bienes, pero también las exportaciones de servicios como el turismo que tú planteabas hace un momento. Pero el turismo solo es una parte del mercado de trabajo, o las otras empresas como tú la defines solo son una parte del mercado de trabajo. Cuando hablo de la reforma del mercado de trabajo, quiere decir que nuestro mercado de trabajo es ineficiente porque es un mercado que la información es asimétrica. Asimétrica quiere decir que es diferenciada, que no todos estamos sometidos más o menos a la misma información en la búsqueda, por ejemplo, de trabajo. O que es un mercado que es ineficiente porque no privilegia la formación hacia el mercado de trabajo, hacia lo que están demandando las empresas. Por lo tanto, tenemos demandas importantes, sectores técnicos totalmente insatisfechas y otras que están sobre ofertadas. Como los abogados que tenemos. Bueno, claro, eso podría ser un ejemplo, que están sobre ofertadas. Entonces, cuando hablamos de reforma del mercado de trabajo, es hacer que ese mercado de trabajo, es decir, la oferta y la demanda, funcione de manera más eficiente. Y para hacerlo de manera más eficiente tenemos que introducir algunos instrumentos. Y ese instrumento es todo el debido registro de la entrada y salida al mercado de trabajo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la seguridad social? ¿Por qué? Porque una persona, el objetivo de política y de política pública, en este caso laboral, es que las personas tengan menos subsidios y menos transferencias. No deberíamos de sentirnos regocijados cuando damos una tarjeta de subsidio y transferencia, porque eso es una demostración de fracaso de nuestro mercado de trabajo. Eso es un indicador de fracaso. O sea, el objetivo debe ser que la mayoría de las personas puedan tener un trabajo que sea estable y de cierta calidad en el largo plazo. Por eso, una persona que tiene esas características necesita menos subsidio y transferencia, y al mismo tiempo que el salario sea el salario adecuado para poder reproducirse como individuo, como ser humano. Entonces, ¿por qué? Y hay una pregunta que tú hacías, Fausto. Si ese mercado, que es ineficiente, como lo he planteado algunos instrumentos que podrían mejorar el funcionamiento de ese mercado de trabajo. He dicho que deberíamos de pasar a políticas activas de empleo, no políticas pasivas.
Dije que también había que hacer una reforma muy profunda del propio Ministerio de Trabajo. Dije que en los países con mayor nivel de desarrollo, los ministerios de trabajo no solo son ministerios del punto de vista de vigilancia del cumplimiento de la norma laboral, por lo regular son ministerios económicos por una razón. El lugar donde confluye la política económica y la política social es el mercado de trabajo. Ese es el lugar. Si yo tengo un trabajo estable y de cierta calidad en el largo plazo, necesito menos subsidio y transferencia. Si yo salgo del mercado de trabajo y no tengo una capacidad de generar ingresos, ¿qué voy a tener? Subsidios y transferencias. Guarocuya, lamento interrumpirte, pero te voy a dejar una pregunta, la que decía ahorita. Tenemos el 80% de ese trabajo formal ganando menos de 25,000 pesos. Yo quiero que ahorita me dé la fórmula mágica de cómo cambiar esa estructura, pero antes vamos a pasar una pausa porque nuestros anunciantes nos están demandando ese pequeño espacio. Dejo en el aire y amigos televidentes, volvemos en breve. Retornamos en Cerrando la Noche, amigos televidentes, con esta interesante entrevista, Guarocuya Félix, economista, quien nos está dando luz sobre la economía de la seguridad social y el mercado de trabajo. Guarocuya, déjame una pregunta en el aire ahorita. Sí, a ver, el 80% gana de 25,000 pesos hacia abajo, en una economía donde tenemos solamente apenas, acorde a la Tesorería de la Seguridad Social, 22 empresas con más de 5,000 empleados. ¿Cómo cambiar esta estructura para que entren al mercado de trabajo todas estas personas, los millennials, la generación Z, que se pueda dar una apertura, que la economía rompa esa botella de 1 litro y nos vayamos a un doble litro? Entonces ahí podamos tener oxígeno. Lo primero es que no hay recetas mágicas, que decir, ni hay magia, ni hay lo que es mucha creatividad, mucho trabajo, y reitero las palabras de Octavio Paz, y ser originales copiando bien. Porque no estamos inventando nada que otros países en cierta forma no hayan ya recorrido, o sea, de una trayectoria. Los países nórdicos, por ejemplo, te dirán, bueno, pues República no es un país, Dominicano no es un país nórdico, ¿cómo nosotros podemos aproximarnos a los países nórdicos? Yo te diría, bueno, simplemente es copiar bien y adaptar bien lo que tenemos que hacer de acuerdo a las posibilidades de nuestra economía. ¿Cómo mejorar los salarios? Primero, yo te diría que hay una secuencia, y esa secuencia comienza por la estructuración diferente del mercado de trabajo, con las reformas que son muchos más, pero con las reformas que te mencionaba, enumeraba en el segmento anterior. Hay 3 reformas que son vinculadas, y tú más o menos preguntabas fuera de cámara, que es la reforma fiscal, una reforma a la fiscalidad, la estructura fiscal, pero la primera reforma, y está vinculada, es la reforma al mercado de trabajo, la reforma a la estructura fiscal y la reforma al sistema de seguridad social. Si ustedes se remontan a las reformas del año 92, fíjense que fueron las mismas. Hay una secuencia. Tenemos que volver a tomar esa misma secuencia del año 92 y establecer reformas de última generación. ¿Por qué? Porque el salario va a estar limitado por el nivel de productividad bajo que tiene la economía en múltiples sectores. Tenemos que mejorar la productividad. A fin de cuentas, es fácil decirlo también, pero no es fácil hacerlo, mejorar la productividad. Pocos economistas, de hecho, ningún economista te va a decir cómo se mejora la productividad, no hay una fórmula mágica. Y la productividad se define con hacer más con menos. Es eso, es hacer más con menos. Y lo único, sí, eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te hablaba de que teníamos que pensar en la administración. Tenemos una administración grande y un Estado relativamente pequeño desde el punto de vista regulatorio. Por lo tanto, eso tiene que tomarse en cuenta dentro de cualquier reforma. Toda la parte del costo del sector público y la prestación de servicios del sector público. Por lo tanto, tenemos que hacer reformas importantes. Una forma, por eso digo, hay múltiples formas de tú poder mejorar el tema de los salarios, es más o menos introduciendo lo que introdujeron los países nórdicos como Noruega, el modelo noruego, si es que se puede llamar modelo noruego, en cierta medida Suecia, Finlandia, en gran medida Alemania, los países del sur de Europa menos, pero nosotros tenemos algunos elementos de algo que ellos han introducido que nosotros podemos mejorar. Primero con la reforma del mercado de trabajo y lo segundo con la estructura de costos de generación de los puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que generar un empleo en República Dominicana en este momento estable y de calidad es sumamente costoso para las empresas. Piensan ustedes que tienen este programa, piensen en la secretaria o el secretario o la gente que le asiste, ya tienen un pasivo laboral antes de que comience a trabajar.
Entonces tenemos que establecer reformas que decírselo a los sindicatos es un poco difícil, pero necesitamos modificar la parte correspondiente a las prestaciones y convertirlo en un seguro de desempleo y que sea colectivo ese seguro de desempleo. Creo que la norma vigente, el La Código de Trabajo ley lo no está- establece. La ley de Lo seguridad hace- social. No, y el Código de Trabajo creo que habla de un seguro de desempleo, lo que pasa es que nunca se ha ejecutado. Claro, La ley porque- 8701 establecía al momento de la entrada en vigencia de los fondos de pensiones El el establecimiento de un seguro de desempleo en sustitución de las prestaciones laborales, pero no ha No ha llegado. habido la forma todavía de compatibilizar los intereses entre los trabajadores sindicados y las empresas. El mayor problema ahí es el pasivo laboral acumulado. ¿Quién lo asume? Claro, O sea, el que pero está fíjate que acumulado. hay fórmulas para poder romper ese cuello de botella, porque nosotros podemos hacer reformas respetando el pasivo laboral, Existente. modificando la legislación para poder hacer eso y dejando que las partes negocien ese pasivo laboral. Porque tú también no tienes que cerrarlo. Yo dejo que una negociación entre partes. Lo que pasa- Para el pasivo laboral, yo puedo decir, mira, el pasivo laboral va a estar hasta el 1 de enero del 2019. A partir de ahí, toda persona contratada nuevamente Excelente. tiene... Y Excelente. tú mantienes el pasivo Claro. laboral y tú negocias con tu empleador El reducción nuevo del que pa- ingresa. sí, Sí. la disminución de ese pasivo laboral, porque las empresas no generaron la provisión necesaria para hacer el frente al pasivo laboral. Yo veo El un otro tema problemita. está relacionado con la fiscalidad, es decir, una fiscalidad tiene que ser mucho más favorable para la generación y creación de empleos. Por lo tanto, no puede ni debe hacerse separada una reforma importante de la fiscalidad. En su momento yo hablé de nueva fiscalidad, sigo creyendo que tiene que ser una nueva fiscalidad. El tema de equidad tiene que ser un tema importante porque la fiscalidad no solo sirve para sostener y mantener los gastos del sector público, sino para cambiar determinadas conductas de los agentes económicos, privilegiar que se comporten de una manera u otra. De hecho, lo hacemos. Cuando damos exenciones a un sector de la economía, estamos cambiando el comportamiento de la inversión o del inversionista que puede privilegiar un sector u otro en función de una rentabilidad que el Estado le garantiza con la estructura fiscal que tiene. Entonces, lo mismo tenemos que hacer desde el punto de vista del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque la productividad no solamente es la incorporación de maquinarias y equipos en una empresa, la productividad depende fundamentalmente de las personas. El activo más importante de una sociedad son sus habitantes, son las personas. Y si nosotros no cuidamos lo más importante, que son las personas, todo lo demás es accesorio. Todo lo demás. Por eso el mercado de trabajo, iniciaba mi intervención diciendo, es un mercado muy particular, porque depende de las aspiraciones de los individuos. Muchas veces estamos dispuestos a aceptar un trabajo menos remunerado, pero que tenga cierto prestigio mayor que uno más remunerado, en función de cómo tú te ves a ti mismo, cómo tu colectividad te ve. Entonces, son temas que nosotros tendríamos que abordar en esa reforma importante del mercado de trabajo, que como te reitero, para mejorar el nivel de salario tendría que hacerse reformas importantes en los costos laborales, en los costos de creación de empleo. El modelo noruego lo hace de la siguiente manera. El modelo noruego primero es un sistema de reparto, no capitalización individual. La capitalización individual es un sistema complementario, porque el único ente que puede garantizar el poder adquisitivo del dinero en el tiempo, y no hemos inventado otro, ya desde los romanos y los griegos se sabía que era así, es el sector público, es el Estado. Es el único que puede garantizar. Y en los países con mayor nivel de desarrollo que nosotros, si ustedes revisan la historia de los sistemas de seguridad social más o menos contemporáneos, van a ver que cada 20, 25 años el Estado tiene que hacer una especie de reforma fiscal para poder complementar los fondos de las pensiones porque se han ido disminuyendo Devaluando. por la inflación. Incluso actual en España. Bien, entonces, en España y en cualquier país. Estados Unidos lo ha hecho varias veces, Alemania. Entonces, el único ente que puede garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en el tiempo es el Estado. Entonces, eso quiere decir que pueden convivir el sistema de capitalización individual de reparto, por supuesto. Fíjate que los chilenos están precisamente tratando de modificar y de mejorar su sistema de capitalización individual en este momento que estamos nosotros hablando. Esta es una discusión importante en Chile. ¿Por qué? Porque han comenzado a entrar los primeros pensionados en el sistema de capitalización individual y lo que está encontrando es mucha insatisfacción de parte de los pensionados que cotizaron durante todo el periodo, muchos al tramo completo, etcétera, etcétera, pero la capacidad de poder adquisitivo de las pensiones es muy baja. Entonces hay un tema que hay que equilibrar. Entonces los chilenos están tratando de mejorar el modelo chileno, que fueron los primeros que iniciaron el sistema de capitalización individual
en el mundo. Entonces, esto es un tema que debe llevarnos a reflexión. Vuelvo al tema noruego. ¿Cómo lo hacen los noruegos? Los noruegos, primero, tienen un sistema de reparto que convive con un sistema de capitalización individual que es voluntario. Yo decido un aporte adicional. Sí, un aporte adicional privado y complementa mi pensión, que es de reparto. Y al mismo tiempo, los trabajadores cubren la totalidad de la seguridad social, de una parte de proporción de los salarios. La otra parte, ¿quién la cubre? El Estado. Y las empresas tienen ese costo de otra manera, porque las empresas lo asumen porque negociaron una mayor tributación por parte de las empresas, porque entonces hay una parte de las recaudaciones que van a alimentar los fondos de la seguridad social. Es decir, lo que yo como empresa, en vez de te lo pagar todo a ti, te lo pago por otra vía. Lo pago por otra vía, el Estado lo destina, lo especializa y el trabajador paga la parte correspondiente. ¿Qué ventaja tiene eso? Que para la empresa es indistinto el tema del salario porque no le afecta la base de cotización y por lo tanto puede dar mejores salarios a los trabajadores. Entonces, Pero está planteando es crear una mayor presión tributaria. Sí, por supuesto. Una mayor presión tributaria para un reparto general. Por eso te digo, Pero que no implique una indexación al momento del salario y un estancamiento de los salarios para que no sea un efecto multiplicador. Claro, porque del la mismo. empresa no siente que sea un costo, es un costo que lo tiene indirecto y repartido. Funciona como un seguro colectivo para las empresas. Ubico que el planteamiento El otro, que haces, sí. escúchame, no es solo un problema de disponer el texto jurídico que lo ordene. Por supuesto Esto que no. tiene que ver Y además, un cambio es un cambio en estructural. la estructura y en las políticas administrativas públicas. Por supuesto, porque además los mercados de trabajo no son estáticos. Los mercados de trabajo en los países con mayor dinamismo, y República Dominicana tiene una economía muy dinámica, tienen que modificarse constantemente porque los mercados de trabajo están permanentemente siendo modificados por los cambios tecnológicos. Entonces, el patrón de producción de República Dominicana desde el año 92, ahora hace 28 años, cambió totalmente. Yo mencionaba de una empresa que conocía por dentro y que fui a ver una refinería de aceites, ¿no? De aceite comestible, y mi sorpresa fue que solo tiene 3 trabajadores y abastece la mayor parte del mercado de consumo de aceites del país. Entonces solo tiene 3 trabajadores porque es altamente automatizada y por lo tanto la tecnología modificó ese segmento del mercado de trabajo. Pero nosotros no hemos sido capaces de modificar la legislación que regula al propio mercado de trabajo porque no lo tenemos estructurado como un mercado de trabajo. Pero ya los países que tú mencionas nórdicos están prestando atención al problema que va a generar la automatización del trabajo. Por supuesto. Y ya están pensando en la renta básica mínima. Por supuesto. Independiente de que usted trabaje o no. Por supuesto. Es decir, que pero siempre van. Pero la renta básica mínima está relacionada con el nivel de productividad. Claro que sí. Y la productividad y las recaudaciones dependen del mercado de trabajo. ¿Por qué se nos agota rápidamente las recaudaciones más allá de los esfuerzos que hacen las administraciones tributarias? Yo reconozco el gran esfuerzo que hace la actual administración tributaria, pero es un esfuerzo que hacen todas las administraciones tributarias. Claro, el problema es que se nos agota rápidamente, por lo mismo que tú decías. ¿Por qué? Porque la recaudación depende del mercado de trabajo. A fin de cuentas, ¿quiénes pagan los tributos? Las personas y las empresas, o las empresas y las personas. Ese es el mercado de trabajo. Entonces, si el mercado de trabajo no me funciona eficientemente, en el mediano plazo, en el corto, mediano, largo plazo, dependiendo de tu estructura productiva y tributaria, se te agota el tema tributario. Se te agota y ahí tenemos que acudir a los préstamos, tenemos que acudir a una serie para poder complementar lo que nos está faltando. La demanda que la propia sociedad tiene. Exacto. Es importante destacar que a medida que la sociedad crece en su nivel de ingreso, es decir, se hace más de ingreso medio, República Dominicana ha ido avanzando a ser un país de ingreso medio, las demandas son mayores. Sí. Porque son demandas de bienes y servicios, sobre todo servicios públicos de más calidad que lo que nosotros suministrábamos hace 10 años. Hoy los dominicanos necesitan mayor calidad educativa. El nivel de expectativa es mayor. Es mayor, sí. Claro, a medida que tiene una población más formada. El otro tema importante es que no solo debe ser la presión fiscal o la presión tributaria, sino la composición. Nunca hablamos de la composición de la presión tributaria. Y entonces la discusión debe ser no solo mayor presión, sino la composición de la presión tributaria. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una alta presión tributaria muy concentrada, aunque te parezca que es muy baja desde el punto de vista recaudatorio, pero te la paga un segmento muy pequeño.
por los niveles de extensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son temas que tenemos que poner sobre la mesa de discusión. Por eso en su momento hablaba de que necesitamos un pacto político, no un pacto fiscal. No podemos poner los bueyes delante de la carreta. Correcto. Lo primero es el pacto político que defina, bueno, ¿qué país queremos? Lo dijimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, bien. Validamos lo que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Es un pacto político. La fiscalidad nunca debe ser un objetivo en sí mismo. Es un Para medio. nada. Es un instrumento, es un medio. correcto. El objetivo es la calidad de vida de las personas, que yo lo logro a través de diferentes medios. Creo que abordaste el tema de la injusticia hace un tiempo, de la fiscalidad dominicana, Sí, que debe estar pero concentrada yo- más sobre la base de la Pe- equidad. Pero yo en este punto me concentraría hoy, porque es un poco el tema, más en el tema de fiscalidad relacionada con mercado de trabajo, no en la fiscalía en sí mismo, porque Ya. es un mundo aparte. Y no esa parte, está vinculado, pero bueno, nos llevaría y nos derivaría a otro tipo de discusión. Cuando Volviendo hablabas- ya para cerrar el tema Sí. de los salarios, si tú, como agente, no individualmente, sino los agentes económicos, llegan a un pacto, ese pacto necesario para una reforma importante del mercado de trabajo, o sea que no solo es del código tributario, nosotros podemos tener un mercado que genere mucho más dinamismo al momento de que las personas sean más empleables y al mismo tiempo de que las empresas puedan emplear más, pues tienen que darse las dos cosas. Y que tengamos mejores salarios modificando la base de estimación para el pago de las prestaciones, tanto las prestaciones de protección, es decir, la seguridad social, como el tema de las prestaciones, en este caso sería seguro de desempleo. Es decir, no se trata de eliminar conquistas que tienen las personas y los trabajadores o las personas que se integran al mercado de trabajo, es ampliar las conquistas pero que sean sostenibles en el tiempo y que sean de más calidad. Podemos hacerlo. Pero que garantice, que es el otro tema de contrapeso, la estabilidad laboral. Por Porque supuesto. lamentablemente el mercado laboral nuestro es Es frágil. Y es- por cualquier cosa, es muy si no hay, inestable y muy si no hay desigual, muy una desigual. contraprestación a un despido A injustificado. ver, una persona aquí de 40 años que sale del mercado de trabajo es muy difícil volver a ingresar. Complicado, sí, sí. muy complicado. Pero lo mismo pasa con los jóvenes con el primer empleo. Entonces, cuando hablamos de políticas activas de empleo, es tener una política para jóvenes de primer empleo, políticas para mujeres que son madres solteras, políticas, y eso implica un cambio radical en los instrumentos que nosotros tenemos en este momento. Es pasar a hacer políticas activas de empleo, no solo las políticas pasivas de cumplimiento del Obligación. código laboral. Es otra cosa. Guaracuya, Todo esto, perdón, está vinculado con el territorio. Por lo tanto, otra reforma importante, estructural, que está relacionada, es el territorio. No concentrar todo en 2 o 3 provincias. Pero eso, para eso la Constitución del 2010 prevé que nosotros hagamos regiones. Yo espero que no aprueben la ley de regiones que está en el Congreso, es muy mala ley, esa es mi opinión. La ley de Sí, ordenamiento la que está en territorial. el Congreso en este momento creo que es mala ley, tiene aspectos muy positivos, pero en sentido general es mala legislación. Lo digo desde el punto de vista técnico, ¿no? Ya. Lo digo ya como alguien que estuvo trabajando y fue el que le tocó crear e introducir la Dirección de Ordenamiento Territorial, poner en la Constitución todo el tema de ordenamiento del territorio, todo el tema de regiones, eso es una parte que me tocó en esa Constitución. Trabajé muy fuerte en todo el capítulo económico de la propia Constitución. Te puedo mencionar varias cosas, ¿no? Que me tocó ser, digamos, un actor importante o colaborar de manera directa en la redacción. Eso es mala legislación la que está allí. Creo que podemos hacer una mejor legislación porque todo esto no se da en el aire, se da en un territorio determinado. Entonces, si no mejoramos la forma, eso le llaman técnicamente y luego lo traduzco, la ordenación y el ordenamiento del territorio, es la parte política y la parte física de cómo estructuramos los asentamientos humanos, no vamos a impactar de manera estructural en los mercados de trabajo y todo lo que se desprende del mercado de trabajo, incluyendo la fiscalidad. Por lo tanto, el tema del territorio es un tema fundamental para nosotros poder mejorar los mercados de trabajo o el mercado de trabajo y la propia fiscalidad y hacerla sostenible en el tiempo. Guaracuya, se nos ha ido el tiempo, pero quiero una última pregunta, porque Por favor. nos queda un minuto. Los órganos de decisión, dijiste que una decisión política, en el sector público y en el sector privado, tienen que ponerse de acuerdo con la Agenda Nacional de Desarrollo, pero Yo mientras diría que- unos dicen que primero el pacto eléctrico y luego el pacto fiscal y luego el otro pacto, entonces Yo diría no nos que- ponemos de acuerdo. Yo diría ¿Cuál- que los principales actores son los partidos políticos con representación congresional. Y la Constitución además es muy explícita y mandatoria, porque esto es una discusión que tiene que hacerse en el marco del Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional creado en el 2010,
Pero creo que el pacto político entre las fuerzas políticas, en un primer momento, es decir, que las fuerzas políticas, con todas las diferencias que puedan tener de visión del país, y eso es normal en una democracia, mientras más fuerte es la democracia, más diferencias estamos en capacidad de poder dialogar en una mesa y de poder discutir en base a esas diferencias, pero yo entiendo que tiene que haber un pacto fuerte entre las fuerzas políticas que tengan representación en el Congreso, Muy bien. sin excluir a nadie, pero fundamentalmente las fuerzas políticas. Y una vez las fuerzas políticas pactan, se dialoga con los agentes económicos y sociales. Pero tiene que haber una visión política, porque lo que estamos hablando es de política, no política partidaria, estamos hablando de política con P grande, de política como sinónimo de organización de la sociedad. Futuro. No, como sinónimo de estrategia de organización de la sociedad, eso es lo que quiere decir política. Política tiene muchas definiciones, pero entre ellas estrategia de organización de la sociedad. Entonces lo que estamos hablando es la estrategia de organización de la sociedad, es decir, cuál es tu política como país. Entonces yo creo que estamos en un momento bastante adecuado para poder comenzar a poner en la agenda de discusión pública temas que son fundamentales para los próximos años en República Dominicana. Excelente, Guarcuya, amigos televidentes, se nos ha pasado el tiempo de manera Muy interesante, muy interesante. rápida. Sí, sí. Y Guarcuya, tienes la invitación para una próxima sesión cuando tú lo Muchas dispongas. gracias. Sí, Y cuando amigos ustedes me televidentes, inviten, con mucho gusto. sí, gracias. Amigos televidentes, esperamos que la noche de hoy de la economía, de la seguridad social, le haya sido de su entera satisfacción. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.